Hola a todos los que siguen este canal. Cuesta creer que llevo 6 años sentado frente a la cámara, compartiendo mis pensamientos con ustedes en este pequeño rincón. Qué rápido pasa el tiempo. Hoy quiero prepararles una tetera caliente e invitarlos a sentarse a conversar sobre una historia. ¿Alguna vez han visto a alguien que siempre está riendo y charlando en la televisión, provocando risas a millones de espectadores? ¿Y se han preguntado si al llegar a casa y cerrar la puerta esconde las lágrimas? Seguro que cualquiera que siga la televisión estadounidense de entretenimiento, especialmente la comunidad hispanohablante, estará familiarizado con el nombre de Raúl de Molina, o como los espectadores lo llaman cariñosamente, el Gordo. Un veterano presentador de televisión estadounidense cubano, que ahora tiene 67 años, ha sido recientemente objeto de mucha atención mediática, incluso de controversia, debido a sus declaraciones siempre contundentes e incluso impactantes en transmisiones en vivo, seguidas de una repentina y prolongada ausencia en 2025 debido a complicaciones quirúrgicas. Muchos no tardaron en criticarlo, pero amigos, detrás de ese exterior duro, a veces incluso criticado como grosero, se esconde una vida llena de cicatrices que pocos conocen. Retrocedamos un poco. Raúl nació el 29 de marzo de 1959 en La Habana, Cuba. ¿Saben qué? Este detalle me sorprendió incluso a mí. Su infancia distó mucho de ser idílica o tranquila. La madre de Raúl era una presa política. Un niño apenas adolescente tuvo que presenciar a su familia viviendo en constante tensión y miedo. Imagínense, a esa edad los niños solo deberían preocuparse por comer, estudiar y jugar. Pero Raúl tuvo que acostumbrarse a la incertidumbre, entendiendo que todo podía desaparecer mañana. En 1970, a los 11 años, el pequeño Raúl y su madre tuvieron que dejar su tierra natal para refugiarse en España. Lo dejaron todo atrás, su hogar, sus amigos, sus calles, sus costumbres, todo eran solo recuerdos. Más tarde su familia continuó su vida nómada, mudándose a Estados Unidos en busca de una oportunidad para sobrevivir. Si fuera yo, habría estado aterrorizado y resentido. De niño, desarraigado repentinamente de mi tierra natal, arrojado a un entorno completamente desconocido, con un idioma que, si bien era algo similar, tenía una cultura muy diferente. La sensación de estar perdido y solo, preguntándome constantemente ¿a dónde pertenezco? Estoy seguro de que quienes han experimentado la dificultad de empezar de cero en una tierra extranjera comprenderán mejor esta sensación de apretar los dientes y soportarlo, ¿verdad? Pero fue este exilio, este vagar constante, lo que moldeó a Raúl en una persona resiliente y perspicaz que supo observar los tiempos. Tuvo que aprender a sobrevivir en silencio antes de poder hablar con confianza. ¿Y pueden creerlo? Antes de convertirse en un presentador locuaz y hablador especializado en exponer el lado oscuro del mundo del espectáculo en televisión, su primer trabajo fue una profesión que exigía silencio absoluto. ¿Puedes creerlo? Antes de que Raúl de Molina se convirtiera en una marca de la pantalla, originalmente era un hombre detrás de la cámara. Así es, su primera pasión fue la fotografía. Tras establecerse en Estados Unidos, Raúl comenzó su carrera como fotoperiodista freelance. Y como sabes, trabajando como fotógrafo en una ciudad vibrante como Miami o en el corazón de Estados Unidos en aquellos años, nunca se conseguía una foto verdaderamente memorable sin una observación aguda. Raúl no solo tomaba fotos, observaba. Observaba cómo reía la gente, cómo lloraba la gente, e incluso los rincones más recónditos de la política y el mundo del arte. Hay un detalle extremadamente valioso que poca gente nota. Sus fotografías son todo menos ordinarias. Han adornado las páginas de algunas de las revistas más prestigiosas del planeta, como Time y People. Para publicar tus fotos hay que tener un talento excepcional y un sentido único de la narrativa visual. Este trabajo le permitió conectar con el mundo de las celebridades. En lugar de simplemente fotografiarlos, empezó a aprender a conversar, a comprender ese mundo glamuroso, pero a la vez traicionero. ¿No es interesante? A veces la vida te empuja por un camino aparentemente inconexo, pero resulta ser la preparación perfecta para el futuro. Sin esos años de dedicación a la fotografía, probablemente, no tendríamos al Raúl agudo y perspicaz que vemos en televisión más adelante.
Pero su sangre artística y su elocuencia parecían demasiado fuertes para permanecer detrás de la cámara. Y así su conexión con la televisión llegó como si fuera el destino. 1998, recuerden esa fecha, fue un año decisivo. Fue entonces cuando se estrenó el programa El Gordo y la Flaca en Univisión. Raúl fue elegido copresentador junto a la bella Lili Estefan. Imaginen a dos personas con apariencias y estilos completamente opuestos, pero que al estar juntos creaban una química explosiva. Raúl, apodado El Gordo, aportaba humor, a veces con preguntas ingeniosas y agudas que hacían sudar a las estrellas. Lili, en cambio, era amable y equilibrada. Sinceramente, tras 8 años trabajando en creación de contenido, los admiro mucho. ¿Por qué? Porque mantener a la audiencia enganchada durante 30 minutos ya es bastante difícil. Pero han mantenido enganchados a millones de espectadores durante más de 25 años. Un récord en la industria del entretenimiento televisivo. Este programa no se trata solo de noticias del mundo del espectáculo. Se ha convertido en parte de la cena de innumerables familias latinas. La cima del reconocimiento llegó el año pasado, en 2025, un hito profundamente conmovedor. Raúl y Lili recibieron juntos una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Verlo allí, entre los destellos de miles de cámaras que alguna vez él mismo sostuvo, fue realmente conmovedor. Pero, damas y caballeros, la vida es extraña. Cuando alcanzas la cima de la fama, también te conviertes en el blanco del escrutinio público. La gente empieza a escudriñar cada palabra suya, empieza a molestarse por su franqueza, y ahí es cuando comienza el drama. Tras 6 años trabajando en creación de contenido, entiendo este principio. Cuanto más famoso te vuelves, más peso tiene tu voz, y mayor es la lupa que usa el público para escrutarte. ¿Cuál es el estilo de Raúl? Es directo, inflexible y directo. Quienes lo aprecian lo llaman directo, mientras que quienes lo odian lo llaman grosero. Pero el punto álgido de la controversia se produjo a principios de 2026. Durante una transmisión en vivo, un entorno donde un pequeño error puede tener consecuencias de gran alcance, Raúl hizo comentarios extremadamente duros sobre la inmigración. Como saben, este es un tema muy sensible en Estados Unidos. Algunos espectadores sintieron que se excedió e incluso el programa fue interrumpido abruptamente en ocasiones debido a la tensión generada por sus declaraciones en el set. En redes sociales la gente comenzó a atacarlo. Olvidan que alguna vez fue un niño refugiado, olvidan sus contribuciones, solo ven a un gordo soltando palabras duras en televisión. Sinceramente, si fuera yo ante un boicot tan masivo, habría cerrado las puertas y apagado las cámaras hace mucho. La presión de millones de comentarios negativos es terrible, puede aplastar a cualquiera, pero Raúl es diferente, decidió afrontarla. Habló para defender sus puntos de vista, no para discutir, sino para explicar que lo que decía provenía de la dolorosa experiencia de alguien que había perdido su patria. Hay un detalle que poca gente nota. Durante la pandemia anterior, Raúl también fue criticado por ser demasiado cauteloso. Se negó a abrazar o besar a los invitados manteniendo una gran distancia. Lo llamaban presumido, decían que estaba presumiendo, pero resultó que detrás de esa cautela se escondía un miedo a su propia salud que había soportado en silencio durante mucho tiempo. ¿Se ha preguntado alguien alguna vez por qué un hombre que parecía tenerlo todo, dinero, fama, poder, tendría que luchar tan ferozmente para protegerse? La respuesta no está en lo que muestra en televisión, está en lo más profundo de su casa, donde se guarda un dolor que ha mantenido encerrado en su corazón durante décadas. Si tuviera que usar una palabra para describir el matrimonio de Raúl de Molina, diría milagro. En el glamuroso mundo del espectáculo, que también está lleno de rupturas repentinas, Raúl y su esposa Mili de Molina llevan juntos desde 1995. Ya son más de 30 años. Es una cifra impresionante, ¿verdad? Durante los periodos más intensos de críticas y escándalos que rodearon a Raúl, Mili fue el ancla que evitó que el barco de su vida naufragara. Raúl confesó una vez que sin la paciencia y el amor de su esposa, probablemente se habría derrumbado hace mucho tiempo bajo la presión de la fama. Tienen una hija llamada Mía. Raúl la adora y está orgulloso de su independencia. Incluso cuando Mía decidió dejar el abrazo de sus padres para independizarse en Washington, D.C.,
y luego regresar a Miami, la apoyó incondicionalmente. Al verlos todos piensan, «¡Guau, qué suerte tiene este hombre! Una carrera próspera, una esposa hermosa, hijos bien educados, una familia feliz. ¿Qué más podría pedir?». Pero hay un momento de tranquilidad en la vida de la pareja que, cada vez que se menciona, hace que a ese hombre fuerte se le cierren los ojos. Es una tragedia que, creo, ningún padre del mundo querría vivir. ¿Sabían que antes de Mía, Raúl y su esposa se habían preparado para recibir a otros angelitos? Milly estaba embarazada de gemelos, todo debería haber sido maravilloso, hasta que ocurrió un terrible error médico. Debido a una negligencia evitable por parte del hospital, perdieron a ambos hijos antes de que pudieran ver la luz del día. Todos intenten detenerse un segundo, cierren los ojos y pónganse en su lugar. La sensación de caer de la cima de la anticipación directamente al abismo del dolor. No fue solo dolor físico para la madre, sino una terrible cicatriz psicológica para ambos. Raúl lo llamó el mayor trauma de su vida. Me pregunto, si yo estuviera en esa situación, ¿tendría aún la fuerza para aparecer en televisión todos los días, sonreír radiante y hacer comedia para el mundo? Desde luego que no. Sin embargo, Raúl lo hizo. Ocultó ese dolor durante mucho tiempo, trabajando en silencio, ganando dinero en silencio para mantener a su familia y en silencio, sanándose. Esta pérdida cambió por completo a Raúl. Explica por qué se volvió tan estricto con la salud, por qué parecía tan mordaz y desconfiado de los sistemas de servicios. Cuando pierdes algo tan preciado por un solo descuido, nunca vuelves a ver el mundo con la misma ingenuidad. Hay un pequeño detalle que me ha estado molestando desde entonces. A Raúl le encantaba llevar a su esposa e hijos de viaje, especialmente a Hawái. Esos viajes no eran solo vacaciones, amigos, era su forma de compensar los vacíos, su forma de proteger el vínculo familiar que temía perder de nuevo. Pero la tragedia se sumó a la tragedia. El dolor emocional no resuelto, sumado a la inmensa presión laboral, condujo a otra batalla, una batalla donde esta vez su oponente era él mismo. ¿Alguna vez has oído eso de que quienes más ríen suelen ser los más solitarios? ¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre que lo tiene todo, dinero, fama, una familia feliz y siempre apareciendo lleno de energía en televisión, puede estar triste? Pero lo cierto es que la depresión no perdona a nadie. No mira tu balance ni la cantidad de premios en tu estantería para decidir si visitarte o no. Alrededor de 2024 a 2025, en la cima de su carrera, Raúl comenzó a caer en un abismo psicológico. Lo llamó una batalla silenciosa. Imagina despertar cada mañana poniéndote la máscara de un hombre alegre, ingenioso y regordete, entrando al estudio riendo y bromeando con Lili Estefan bajo las brillantes luces de neón. Pero en el momento en que salió del estudio de televisión, sentado solo en su auto de lujo camino a casa, su mundo se derrumbó. Esa sensación creo que cualquiera que haya experimentado una inmensa presión laboral la entenderá. Es cuando te sientes como una máquina que se queda sin combustible, pero aún así obligada a funcionar a plena capacidad. El punto de quiebre llegó en 2025, cuando Raúl tuvo que someterse a una serie de cirugías importantes para controlar su peso y su salud. Utilizó medicamentos de apoyo como Mounjaro, un nombre que se ha vuelto bastante famoso en el campo de la pérdida de peso médica recientemente. Pero, amigos, el precio no fue solo dolor físico o fatiga postoperatoria. Los cambios químicos en su cuerpo, sumados a los repentinos cambios hormonales tras la cirugía, lo llevaron a la desesperación más profunda. Un hombre que había superado los disparos, el exilio y el dolor de perder a su hijo, pero casi sucumbió a sus propios pensamientos. Dijo que hubo momentos en que se sintió como un extraño en su propio cuerpo. La fama ya no era motivo de orgullo, sino un yugo. Temía que la gente viera su debilidad, temía que el público se decepcionara con el siempre optimista El Gordo. Y entonces, su ausencia del programa El Gordo y la Flaca en la segunda mitad de 2025 desató una ola de genuina preocupación. Al no verlo, los espectadores comenzaron a especular. Algunos decían que lo habían despedido, otros que tenía una enfermedad terminal. Pero en realidad yacía en una habitación oscura, aprendiendo a respirar, aprendiendo a aceptar que estaba enfermo, no de los pulmones ni del hígado, sino del alma. Para ser sincero,
Leer la autorreflexión de Raúl me hizo reflexionar sobre mí mismo. A veces nos obsesionamos tanto con las cifras y los éxitos que olvidamos que nuestra motivación interna también necesita mantenimiento. Si fuera yo, ¿tendría el valor de admitirle al mundo: ¿estoy deprimido, quiero rendirme? Probablemente no, porque nuestros egos son enormes, especialmente para alguien en su posición. Pero fue durante esos días oscuros, al enfrentarse a la frágil línea entre la vida y la muerte, que Raúl encontró otra luz, un despertar que quizás nunca habría presenciado si no hubiera estado al borde del abismo. ¿Quieres saber qué lo hizo volver? Y después de esa experiencia cercana a la muerte, tanto física como mentalmente, ¿cuán diferente es el Raúl de Molina de ahora? Acabamos de vivir los días más oscuros de Raúl en su habitación vacía, pero la vida es un ciclo de lecciones. Si no aprendemos, nos obligará a aprender de nuevo de formas más dolorosas. Mirando atrás desde una perspectiva más profunda, la confrontación entre dos identidades. Sentado aquí, de repente quiero invitar a todos a hacer una pequeña comparación. Comparemos dos imágenes de Raúl de Molina. Una es la del niño refugiado de 11 años en Madrid en 1970 y la otra, la del hombre poderoso que acaba de salir de una cirugía en 2025. ¿Ven el punto en común? Ambos son personas al borde de un abismo de incertidumbre. En el pasado, el joven Raúl perdió su patria debido a la agitación política. Ahora, este hombre, de 66 años, casi se pierde a sí mismo debido a trastornos de salud y psicológicos. Pero hay una gran diferencia. A los 11 años, Raúl luchó por sobrevivir. En sus últimos años lucha por vivir de verdad. A lo largo de mis 6 años en la industria me he dado cuenta de una cosa. A menudo confundimos sobrevivir con vivir. Raúl ha vivido excepcionalmente bien a lo largo de sus más de 30 años de carrera. Trabajó como un loco, dominó la pantalla, ganó millones de dólares. ¿Pero qué obtuvo a cambio? Un cuerpo desgastado que depende de la cirugía y la medicación para mantenerse, una mente erosionada por las críticas de desconocidos en Internet. ¿Alguna vez has sentido que corres sin saber a dónde vas? El Raúl del pasado era alguien que siempre temía ser olvidado, siempre temía perder su puesto. Quizás el fantasma de haberlo perdido todo al irse de Cuba lo ha mantenido en un estado constante de tener que acumular, de trabajar incansablemente. Pero mira a Raúl después de 2025. Hay un cambio sutil. Cuando regresó al programa El Gordo y la Flaca, el público seguía viendo al ingenioso gordo, pero sus ojos eran diferentes. Ya no tenían esa mirada competitiva de todo o nada. En cambio, había una extraña calma. Empezó a hablar de soltar. Si yo fuera veinteañero, la palabra soltar me habría parecido débil. Pero a los 32, y especialmente viendo la trayectoria de Raúl, la veo como una especie de valentía suprema. Empezó a aceptar que no necesitaba complacer a todos. Acepta que tiene derecho a estar enfermo, a ausentarse y a decir no a las presiones irrazonables del mundo del espectáculo. Hay un detalle que me parece sumamente profundo. En entrevistas recientes, Raúl ya no evita hablar del dolor de perder a su hijo ni de sus días de depresión. Lo hace con respeto. ¿Por qué? Porque son precisamente esas grietas las que dejan entrar la luz. Todos tenemos grietas. Los padres se preocupan por sus hijos, los hermanos se preocupan por llegar a fin de mes. A veces intentamos remendarlas, taparlas con una fachada glamurosa, pero miren a Raúl, cuando se atrevió a revelar abiertamente su dolor, recibió más amor que nunca. El público ya no lo ve como una distante estrella de televisión, sino como un amigo, un hermano, un padre que lucha con la vida igual que ellos. Esa es la transformación del poder a la fuerza espiritual. El poder es algo que otros te dan a través de un título, pero la fuerza espiritual es algo que creas cuando te atreves a enfrentar tu propia oscuridad. De repente, recordé un dicho. Las personas solo nacen de verdad una segunda vez cuando se dan cuenta de que solo tienen una vida para vivir. Para Raúl de Molina, la cirugía de 2025 y la tormenta de opinión pública de 2026 fueron el proceso de nacimiento que condujo a su segundo nacimiento. Ahora, en lugar de perseguir rumores sensacionalistas, dedica más tiempo a hablar de salud mental, del valor de los viajes a Hawái con su esposa e hijos y de escuchar su voz interior. Al recordar ese viaje, de repente, siento más compasión por él que culpa.
Siento pena por el niño de 11 años que tuvo que soportar tanto durante tanto tiempo, y admiro al hombre de 67 años que se atrevió a dejar las armas y aceptarse a sí mismo. Y así, después de todas las tormentas, Raúl de Molina encontró un remanso de paz en su alma. Su sanación no fue una píldora mágica, provino de la aceptación. Aceptó que era un inmigrante con un dolor incurable por su tierra natal. Aceptó que era un padre que había perdido a un hijo, y que su amor por Mía fue la forma en que sanó esa herida. Aceptó que tenía un cuerpo imperfecto y que cuidarlo era una responsabilidad, no una fuente de vergüenza. En los últimos episodios, Raúl sigue siendo argumentativo y franco, pero su forma de escuchar a sus colegas e invitados se ha vuelto más empática. Ya no es solo alguien que pregunta, se ha convertido en alguien que comparte. Este viaje de autocuración continúa, pero ha abierto un nuevo capítulo lleno de esperanza. Nos recuerda que no importa quién seas, no importa la edad que tengas, no importa lo roto que estés, nunca es tarde para empezar de nuevo. Después de contar la historia de Raúl, sentí un gran alivio. Gracias a todos los que me acompañaron durante más de 30 minutos. La historia de Raúl de Molina no se trata solo de una estrella extranjera, es una historia de perseverancia, sobre los aspectos ocultos tras el glamour, y una con la que todos, sin importar dónde estemos, podemos identificarnos. Espero que después de esta conversación, si alguno de ustedes se siente cansado o abrumado, recuerden a El Gordo Raúl. Recuerden que incluso alguien en la cima de Hollywood a veces quiere rendirse, pero aún así encuentra el camino de regreso a la paz. No duden en detenerse y escucharse a sí mismos. ¿Qué opinan de la trayectoria de Raúl? ¿Hay algo con lo que se sientan identificados? Dejen un comentario abajo para que podamos conversar más. Las opiniones de todos son muy importantes para mí y me motivan a seguir creando contenido revelador como este. Si este video les resultó útil, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal para no perderse las próximas historias. Les deseo a todos una noche tranquila en familia. Adiós a todos, nos vemos en el próximo video.